Bueno, estamos con dos invitados con los que nos gusta mucho conversar. Carlos Tapia, analista político. Gracias. Ingeniero. Ingeniero. Le digo sociólogo y me dice no. Ingenioso. Ingeniero e ingenioso. Fernán Altuve, analista político, abogado. ¿Cómo estás, Fernán? ¿Cómo estás, Carlos? Y les pido una primera opinión de lo que acabamos de escuchar, que creo que es un testimonio importante porque da cuenta de los congresistas tienen que tener un comportamiento, nadie dice que tienen que ser unos santos. No, pero un comportamiento ejemplar, ¿no? A ver, por lo menos yo creo que en mucho tiempo se ha ido flexibilizando dentro del Congreso prácticas de respeto, no solamente en el caso de caballeros con señoras. Eso que han comentado, por ejemplo, de que cuando se va a votar silban a las señoras, sí, pero también insultan a los congresistas. Lo que pasa es que en el micro no se escucha, pero a veces uno va bajando y alguno lo insulta, lo grita y pasa el asunto. O sea, pero sin minimizar en un contexto de violencia contra la mujer. No, lo que te quiero decir... Y eso sí se ve... No, el insulto también puede ser para mujeres, no solamente es digo congresistas. Entonces, ¿qué es lo que pasa? A lo largo de mucho tiempo se ha perdido el profesionalismo de la forma de trato entre los parlamentarios. Son demasiado informales en muchas cosas. Un adagio chino dice que la familiaridad lleva a la vulgaridad. Y yo creo que lo más importante que ha dicho para mí, dentro de la importancia de su problema, es que está pidiendo ella que aquí el Congreso se comporte con ciertos protocolos. O sea, ciertos protocolos de respeto, de uso. No estoy pidiendo que agarre y que vuelvan a usar señoría para conversar o tratarse en el plano del protocolo formal, pero sí de la forma como uno siente respeto que debe guardar hacia otros para que se lo guarden a uno. Yo creo que hemos visto que en el Congreso eso se ha ido perdiendo. Sí. Entonces, yo creo que yo rescato de ella lo que sirve para todos, sin minimizar el problema que importa, ¿no? Creo que incluso ella ha hecho esta denuncia. Para ella el problema personal estaba resuelto en la medida en que esta persona no se había vuelto a meter con ella. Ella se ha comido el pleito de hacerlo público justamente para que sirva para todos, ¿no? Sí, y ese es un punto que tenemos que valorar. Para ella el problema ya terminó. Y yo valoro que ella trate de sacar una lección para todos los demás. O sea, no es mira, esto me pasó a mí, ¿cómo se arregla el problema conmigo? No. Hay que volver o hay que buscar nuevos protocolos de interrelación entre los parlamentarios, porque sean mujeres en primer orden, porque hay un caso o una situación de excesos contra las mujeres, pero en las relaciones entre los parlamentarios también vemos que se dicen barbaridad y media, del mismo partido, del otro partido. O sea, se ha perdido el respeto. Lo que no quiere decir, porque hemos visto otros congresos en que se decían la vela verde, pero no llegaban al insulto personal, ¿no? Claro, no, pero a ver, la discrepancia es legítima, para eso van al Congreso, para discrepar, no para estar de acuerdo, pero pueden hacerlo con respeto. O sea, la discrepancia no significa la falta de respeto, el insulto, el agravio, no, pero pueden hacerlo con respeto. Carlos ha sido parlamentario en una época donde se podía discrepar, pero se respetaba a las personas. Claro, pero en este caso particular estamos viendo el problema de la congresista, ¿no?, que ha sufrido una agresión por ser mujer. Exacto, por su condición. Y ese tema, creo que esta década que estamos terminando se haya hecho sentido común cada vez más en sectores de la población. Eso es verdad. De que no se puede hacer las cosas que tradicionalmente se hacían en contra de la mujer, ¿no? El que hace estas cosas, el culpable, ya sin referirme exactamente al congresista que no lo conozco, no sé quién es, sí. Generalmente no es una persona la que decide de la noche a la mañana hacer eso, sino porque está acostumbrado y tiene un grupo cercano de amigos, de amigotes diría, que están acostumbrados también a eso. O sea, es más complejo el asunto desde el punto de vista del culpable. Por ejemplo, Mamani, su abogado, es un abogado que ya empieza a tener la denuncia también de acoso sexual de su sobrina, o sea... Pero si es un hombre capaz de... Pero además uno lo ve venir, ¿no? Porque si es un hombre capaz de decir que de acuerdo con las pruebas forenses, la metida de mano tiene que ser de abajo para arriba y no de arriba... O sea, yo lo primero que pienso es este señor es un mañoso, ¿no? Pero claro, ese es el argumento de un mañoso defendiéndose, ¿no? Claro, eso de es lo que digo. todas maneras, ¿no? O sea... Solo atreverse a usar ese argumento, claro. Ya es como... Pero lo bueno de lo que se ha avanzado es que ese grupo ya se siente en minoría y un poco aislado. Lo que antes lo hacía y lo decía públicamente,
ahora se cuidan, ¿no es cierto? Así es. Es porque se ha generado una corriente de opinión mayoritaria de decir, ya basta con la violación, el hecho de que sea mujer no se le puede ofender así, no se le puede tocar, etcétera, ¿no es cierto? Creo que esto es lo que debemos de estar viendo, que la terminación de esta década en el Perú va a estar marcada por ese hecho, ¿no? Por esos hechos. Así es, y es curioso porque cuánto habrá cambiado la sociedad, y hay gente que no quiere darse cuenta. A mí lo que me sorprende es que este congresista no es muy grande, digamos, no es muy mayor. Normalmente cuando uno habla con hombres de generaciones mayores es más difícil porque han vivido bajo otras, digamos, bajo otros esquemas mentales. Pero Susy Díaz recordaba la vez pasada que ahí en el Congreso la acosaron, y a todo el mundo le parecía gracioso. Nadie tomó en serio sus denuncias. Primero porque era Susy Díaz, como si el hecho de ser Susy Díaz te tienes derecho a que te metan la mano, ¿no? Y segundo, porque en esa época era como, ay, fíjate qué gracioso, a la congresista cómo la fastidian. Bueno, este, ¿no?, es un tema, el tema, digamos, que comienza con unos crímenes monstruosos contra las mujeres, porque hay que decir que tenemos en los últimos muy pocos años un crecimiento de crímenes hacia las mujeres, pero además de manera espantosa. O sea, no es solamente la cantidad, sino es la gravedad de lo que se llama ferocidad. En derecho penal se conoce ferocidad, la forma. Entonces, eso es un punto muy grave, pero también es la sociedad que no acepta en muy poco tiempo un conjunto de prácticas que durante muchísimo tiempo fueron comunes. Entonces, ese cambio, digamos, tan radical en tan poco tiempo, yo creo que ocurre en perjuicio no solamente de generaciones mayores, también de generaciones relativamente menores que estaban acostumbradas a esas prácticas. Entonces, les cuesta mucho trabajo y lo peor de todo es que no tienen conciencia del cambio. Exactamente. Se sienten pechados por la sociedad. Entonces, ¿por qué van a hacer esto? Continúan. No hay una comprensión del cambio. Entonces, eso es muy complicado y muy difícil, porque empieza a generarse una idea equivocada de que es una injusticia, cuando en el fondo es un proceso de cambio. Es un proceso de cambio. Y eso genera más violencia. Entonces, probablemente esa ferocidad con la que se está produciendo un conjunto de cosas en los crímenes, en las agresiones, es una reacción velada, violenta, claro, que está ahí, porque, como tú bien has dicho una cosa, que es buena, pero también es mala. No lo dicen, pero no lo asimilan. No lo entienden. No lo entienden. Entonces, lo entienden. Guardan silencio, pero mantienen esa ferocidad, esa ira, ese resentimiento, ese rencor encubierto. Y en un momento hace crisis y puede producirse un caso de violencia extrema. Porque es un problema de poder, al final de cuentas. Exactamente. ¿No es cierto? Y por entonces, eso el que lo hacía como de una manera natural, ve que de repente el círculo, la sociedad, el núcleo que él convive, empieza a cuestionarle su poder que antes tenía, ¿no? Particularmente yo conozco cosas muy feas, terribles en el campo, claro, en las zonas agrícolas de la sierra centro-sur del país. Donde no se pueden imaginar, y donde es lo normal, Carlos, lo normal de lo que sucede. No tienen idea de lo que sucede, ¿no es cierto? Porque ahí sí, como están en pequeños caseríos alejados, los 4 hombres que tienen las 4 chozas, familias que estaban ahí, toman acuerdo, pues no, esto debe ser así. Felizmente en la zona donde hay rondas campesinas, las rondas campesinas pueden poner cierto orden y establecer amparo a las mujeres avasalladas, ¿no? Pero cuando no hay, la cosa es un infierno. Pero si hasta hace poco, no muchos años, a ver, corríjanme, no debe haber sido ni 20 o 30 por como mucho, en el Perú, si te violaban y el violador se casaba contigo, la pena se redimía. Es decir... a ver, era el seductor el término. El violador. O sea, el término era seductor. O sea, puede ser la violación, no digo que no, pero lo planteaban como seductor. O sea, la idea era salvar el pecado. No importaba si la mujer quería o no quería. Pero no era un desconocido, o sea, era un enamorador, etcétera. Claro, o sea, antiguamente tú lo que dices, el violador era la violada, después pasó a seductor, ¿no? Pero o sea, definitivamente lo que había era que reparar el daño del entorno social sin importar
lo que pensara la persona. Pobre víctima. Claro, en un contexto donde lo importante era la estructura social del pueblo, del caserío, del grupo, del clan, de la familia. Donde no podía haber una chica embarazada, aunque hubiera sido violada, sin haberse casado. Entonces, Bueno, listo, por la eso, casas pero y ya, nos olvidamos entonces, del tema. Hoy día lo que importa son los individuos, lo que importa son las opiniones de los individuos, y esos contextos sociales ya no tienen el peso que tenían. Pero ojo, eso era una realidad que no era tan ajena. Tal vez en Europa ya eso estaba abandonado desde los años 40, 50, pero en nuestra realidad todavía uno iba a los pueblos que tú mencionas y había sectores, y vamos a decir también, había madres, tías que compartían esa visión y le decían a las jóvenes, No, hasta tienes que ahora lo casarte. hay, ¿no? Hasta ahora lo hay, ¿no? O sea, Hasta ahora lo hay. es un proceso, es un proceso. Los cambios se dan en la sociedad, las sociedades son dinámicas, pero eso ocurría porque se favorecía el contexto social sobre el individuo. A ver, pero hay dos tipos de comportamiento. Estoy totalmente de acuerdo en que es un proceso complicado. He tenido compañeros de trabajo que me dicen, a ver, pues explícame por qué es machista eso que estás señalando, explícame. Le digo, no te voy a explicar por qué. No quieres entender. O sea, porque en realidad cuando vienen con eso, no es que no quieren que les digas para contradecirte. Entonces, no va a estar mi saliva. Le digo, de plano no quieres entender, ¿no? Pero hay personas que incluso sin entender se reprimen porque puede que no entiendan por qué es machista el asunto, pero ya a lo mejor no le digo un piropo porque la puedo ofender, ¿no? Eso me parece válido. Me parece válido la gente que, teniendo otra estructura mental, comete el error, se sobrepasa y después se disculpa inmediatamente y controla el comportamiento. Lo que es inaudito es persistir, ¿no? Eso, persistir, además defenderse y creerse con derecho y decirle a la mujer que está loca. No, es que ahí lo que tú estás señalando es una cosa fundamental, que es el respeto. O sea, es muy común, no digo que está bien, es muy común que las personas traten a los demás según cómo ven la cosa. Si yo veo que para mí decir lo que se entiende como un piropo está bien, es lógico pensar que la otra persona lo va a tomar bien. No se me va a ocurrir que lo va a tomar mal. Ahora, si no te das cuenta de que la otra persona puede tomarlo mal, ya estás mal para comenzar, porque uno tiene que ponerse a pensar mis palabras, mis hechos, mis actos, cómo van a ser interpretados por el sujeto que tengo al frente, o sea, hombre, sea mujer, o sea, tengo que pensar en eso. Por último, si me doy cuenta de que me he equivocado, me rectifico, pero si después de haberme dado cuenta de que no fue recibido como yo pensé que sería recibido, encima digo, bueno, fíjate, pues, mala suerte. Claro, ¿de qué te quejas? ¿De qué te quejas? No lo has entendido. Entonces, bueno, eso ya tiene, o sea, son niveles de faltamiento de respeto. Yo quisiera resaltar el aspecto de las zonas rurales. Es terrible. ¿Saben por es qué? terrible, sí. Existen 1.700 comisarías en el Perú, ¿no? Particularmente en los distritos más poblados, en varias comisarías en distritos muy poblados. Pero decenas de miles de centros poblados, unos 25.000 centros poblados no tienen comisaría. Y en esos centros poblados, cuando se produce una agresión del tipo que estamos conversando, ¿tú crees que la esposa del agredido, de la esposa del agresor que sufrió la agresión, va a ir a otro distrito a quejarse? No hay forma. Y cuando regrese, le vuelven a pegar más. Así es. ¿Por qué? Porque lo ha humillado ante los demás, ¿no es cierto? O sea, esa estructura así ya casi de corte semifeudal tiene que ser abordada, porque no podemos estar avanzando por acá y por allá. No, todo en nuestro país, todo en el ámbito rural tiene consecuencias exponenciales, ¿no es cierto?, a las que ahí tienen en el ámbito urbano. Pero ese mismo círculo es el que impide a la mujer también salir de la violencia en la ciudad, porque es el padre de tu hijo. O sea, el que te ha agredido es el padre de tu hijo, es el que mantiene a tus hijos, es el que vive contigo, es el que... Ya, ¿a dónde te vas? ¿A dónde te vas a meter con todos tus hijos? ¿Cómo los vas a alimentar? Es súper complicado. Por eso es importantísimo... Además, hay un punto que es o sea, yo entiendo quién los vas a alimentar y todo lo demás, pero yo tengo la impresión de que lo primero que una mujer piensa no es el tema económico. O sea, la mujer le cuesta decirle a los hijos o exponerle a los hijos, por mucho que los hijos se dan cuenta, porque tontos no son, la magnitud del daño de que hace el padre.
O sea, la voluntad de la mujer de no perturbar el orden familiar está antes que el tema económico. Y eso es lo que está pensando, el daño que le va a hacer a mis hijos, saber que su padre... O sea, se van a dar cuenta, pero yo he escuchado casos como abogado, uno ya es casi a veces hasta psicólogo, donde generalmente lo primero que está pensando la mujer es no destruir la imagen del padre, claro, entonces, no dañar la imagen porque al final de cuentas es su padre, que no me vean a mí como la que estoy tratando de... O sea, imagínate meter preso al padre de tu hijo. Por eso, no es una cosa sacrificada. Después viene para mí, según la experiencia que yo puedo haber escuchado, el factor económico y ahora ¿cómo hago yo con esto? Y tercero es la represalia, porque en la mayoría de los casos va a haber la represalia. Física o económica o violenta. Y la represalia no solamente, porque tampoco se dice, no solamente es del padre, del potencial agresor, del agresor histórico, muchas veces de la familia paterna. Claro. Digamos, en el caso del agresor. Se le ha ocurrido a la hija. ¿Cómo ha humillado a su esposo? ¿Cómo ha humillado a mi hijo? ¿Cómo ha perjudicado a mi pobre hermano? Lo que le ha hecho a mi cuñado. Y entonces se convierten estos en unas guerras de Capuletos y Monteros. Bueno, por eso Paloma Noceda decía con cierta razón, ahora me asusta lo que viene. Porque probablemente... este señor, por defenderse que no dirá, prepárense para los troles, seguro publicando porquería y media acerca de ella, porque así funcionan estas cosas. Pero, vamos, si no empezamos a decir basta, esto no va a cambiar. Y esa señora de la que habla Carlos Tapia, que está en un caserío, que está lejísimos, al que le llega Televisión Nacional o RPP y se entera que hay un congresista que está siendo sancionado por haber tocado a su compañera de trabajo, para esa señora, de repente no se podrá defender, pero está entendiendo que lo que le pasa a ella no es normal. Y los hijos de la familia también se dan cuenta de que la cosa no es normal. No es normal, efectivamente. Por eso es que es tan importante que nuestras autoridades se comporten yo creo que hay mucho, de manera correcta. Discúlpame que te diga, hay mucho que se pone aquí de el feminicidio, vamos a agravar la pena y todo lo demás. No digo que está mal, porque obviamente no está mal. Pero yo creo que tampoco se está viendo, y lo que voy a decir les va a parecer muy grave a muchas personas, no me importa. La legítima defensa también tiene que considerar el caso de las mujeres que tienen que llegar al extremo de usar la violencia para defenderse de que no las maten. ¿Y qué dijo Paloma Noceda? ¿Me lo decía una vez más? Y le agarraba un puñetazo. Por eso, pero ¿qué es lo que ocurre? En los supuestos de la legítima defensa no está el supuesto de la mujer que se defiende. Entonces tenemos un sistema desequilibrado. Te sanciono por tocar a una mujer, pero no le eximo de responsabilidad a una mujer que se defiende. Entonces, ahí, por ejemplo, el sistema penal necesita incluir supuestos de legítima defensa para la mujer. Tiene derecho a defenderse y si llega a ocurrir un hecho no deseado, tiene que considerarse su caso con los beneficios y con los atenuantes de que la golpeaban todos los días, le pegaban todos los días, y la vas a considerar a ella como si fuera una persona que estaba caminando por la calle y se tuvo que defender de un X. No es lo mismo. Una mujer golpeada sistemáticamente, maltratada sistemáticamente, torturada sistemáticamente, en casa o fuera de casa, es lo mismo su mecanismo de defensa y llegar a un extremo que una persona X que se defendió de un delincuente que está por la calle. Yo estoy seguro que el día que se ponga eso en la legítima defensa, donde la mujer va a ser beneficiada porque ha sido torturada, golpeada, maltratada, vamos a ver si van a pensar igual los agresores. Y todas nos vamos a clase de box y karate de todas maneras. Vamos a ir a una pausa y regresamos.